La llamada ley del outsourcing, la posible reforma a la ley del Banco de México, la promulgación de una nueva ley de la Fiscalía General de la República, la reforma al Poder Judicial, la regulación de cannabis, el tema también de la prohibición de las terapias de conversión, tantos temas que reaparecen en la agenda legislativa para el nuevo periodo ordinario de sesiones que empieza hoy o que empezó hoy en ambas cámaras. En el Senado, la mayoría de Morena ha señalado que buscará que se apruebe, además de su propuesta de reforma, el financiamiento público a los partidos políticos nacionales y a la ley de disciplina financiera de los estados y municipios. Está también la regulación de las redes sociales, una iniciativa que, según adelantó el presidente López Obrador, enviará en los próximos días junto con la propuesta para que las funciones de algunos organismos autónomos como el INAI y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sean absorbidas por algunas secretarías de Estado. En la Cámara de Diputados, este es el tercer y último año de la 54 legislatura, donde por primera vez las y los diputados andarán en campaña buscando su reelección. Además de la agenda de prioridades y pendientes que tiene Morena, hoy el mismo presidente envió una nueva iniciativa preferente que busca reformar la ley de la industria eléctrica y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y aunque los partidos de oposición han destacado que su prioridad será discutir la recuperación económica y la atención a la pandemia de COVID-19 frente al tsunami de Morena, quizás poco puedan avanzar en sus propuestas. Veremos qué opina la mesa de los lunes y para ello saludo con mucho gusto, como siempre, a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenida, Fer, a nuestra mesa. ¡Qué emoción! Hoy está también con nosotros Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro, también muy contento de tener a Fer de vuelta con nosotros. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, querido Genaro, muy bien, buenas noches. Contento de tener a la mesa con la que yo llegué. No sé si lo original, pero sí con Pues yo también estoy muy contento porque ya está en México, ya regresó a su maestría y está otra vez aquí en este espacio invitada Fernanda Caso, analista y periodista. ¿Cómo estás, querida Fer? Bienvenida a México. Muy bien, encantada de estar con ustedes, de saludarlos y bueno, saludar desde luego a toda la gente que nos ve, pero bueno, por supuesto compartir con ustedes este espacio que me llena de emoción y que me trae muchos buenos recuerdos. Pues todos te queremos, qué bueno que estás por acá. Y a ver, empiezo contigo. ¿Cómo ves al país? ¿Cómo ves la agenda legislativa, sobre todo en este periodo? ¿Qué destacarías? Hay evidentemente muchos pendientes que han dejado senadores y diputados de meses pasados, de legislaturas previas, pero sobre todo también ahorita pues prioridades como esta ley de iniciativa preferente que manda el presidente en materia energética. ¿Qué destacarías? ¿Qué ves positivo? ¿Qué te preocupa? Yo creo que lo que vamos a estar viendo es una agenda estrictamente electoral, donde los temas van a ser más mediáticos que realmente legislativos. Creo que ese es el riesgo que se corre. Si de por sí en cualquier año electoral lo que se ve es una falta de atención por parte de los diputados, porque ya muchos de ellos, además, en este año que va a haber reelección, van a estar en campaña, lo que vamos a tener van a ser a los suplentes ejerciendo cargos y con incentivos que no necesariamente son muy claros, ¿no? Muchos de los suplentes en realidad van a estar haciendo campaña por los titulares y el tiempo que estén dedicando a la Cámara va a ser tiempo a medias. Otros de ellos van a estar buscando cómo congraciarse tal vez con el presidente, cómo empezar a jugar un papel que les permita subir en el escaño político, subir un escaño más en la política. Creo que tampoco son los mejores incentivos cuando quieres tener un buen resultado entre los legisladores. ¿Qué es lo que creo que le debería apostar hoy la oposición? Es justamente a presionar a Morena a que todas aquellas cosas de las que se ha comprometido, como justamente, y no solo se ha comprometido, sino que tiene el deber legal, como la regulación de la marihuana, entrarle a temas que pueden ser polémicos como la despenalización del aborto, temas que son fundamentales en el país y que además son agendas que tenemos pendientes. Entiendo que algunos son temas locales, pero incluso las legislaturas locales van a estar pasando por procesos similares y creo que es justo un momento en el que la oposición puede presionar mucho para que se vea aprovechando la atención que va a haber por parte del público en este momento, para que realmente se vea cuál es la postura de Morena y se puede evidenciar frente al público. Por otro lado, creo que Morena tiene que aprovechar este momento para poder cumplir y realmente hacerle patente a los electores que si le dan un voto más en la próxima elección, van a contar con legisladores que realmente los representen. Claro, a ver, ahí está una primera agenda más o menos de Fer que toca más lo que la oposición podría hacer, también por supuesto con Morena. ¿Qué ves tú, Eder, y qué crees que será la prioridad? ¿Cuál crees que será la prioridad legislativa de Morena en ambas cámaras? Por ahí está también el tema de una iniciativa para poder reformar la Constitución y que personas que no sean mexicanas de nacimiento pudiesen también
competir por un cargo de elección popular, pero ese tema pues tampoco digamos que no se ve tan prioritario. Hay prioridades y dentro de esas prioridades está esta iniciativa del presidente de una reforma energética. ¿Qué otras prioridades ves? Sí, esta iniciativa para quitar el candado para que las personas nacionalizadas mexicanas puedan aspirar a cargos legislativos, creo que tendría que ser prioritaria, es importante porque es un acto de discriminación que no se les permita, pero bueno, todavía ni siquiera se ha discutido en comisiones. Yo veo dos temas con la nueva legislatura, con la nuevo periodo. El asunto de que efectivamente están en una situación sui generis, por primera vez muchos de los diputados, diputadas o incluso gente en el Senado, no, más bien diputadas y diputados van a aspirar a reelegirse y eso implicará que en vez de hacer un vaciamiento como normalmente en los periodos legislativos dentro de los procesos electorales se vaciaban las cámaras y se vaciaban las agendas porque todo el mundo se iba a hacer campaña. Ahora la campaña puede ser desde la Cámara de Diputados y eso puede tener pros y contras. Vamos a ver cómo se desarrolla esa situación. Y por otro lado, hay un montón de temas que están ya sobre la mesa. El asunto de la regulación de las redes sociales, ya lo platicamos en el programa pasado, la prioridad debe ser exclusivamente la defensa de la libertad de expresión. Ponía yo el ejemplo de lo que sucedió en Venezuela, que Twitter de buenas a primeras, sin mediación alguna de ninguna instancia gubernamental o internacional, decidió suspender la cuenta de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela. Esas decisiones que son políticas tienen que ser tomadas por el Estado y por las autoridades, y eso es lo que se tiene que privilegiar. El asunto también está pendiente y es una de las demandas permanentes, el asunto de la despenalización del aborto, el asunto de la regulación de la cannabis, la despenalización del uso de la cannabis, con muchas observaciones que se hicieron de cómo se aprobó en el Senado y ahora tendrán que discutirlo y aprobarlo en la Cámara de Diputados. Entonces, habrá que ver cómo se comportan la legislatura. Hay una estrategia evidente de la oposición que se parece mucho al Vox. Con la izquierda amagan y con la derecha golpean. Insisten en que se apruebe la iniciativa para despenalizar el aborto y si la aprueban, la derecha va a pegar electoralmente con eso en la ciudadanía y si no, al contrario, ¿no? Van a hacerlo. A ver, vamos a ver si coincide Luisa con esta lectura tuya, sobre todo con el tema de cannabis, que yo estoy seguro que es una de las prioridades que a Lisa le gustaría ver ya regulada, como a todos los colectivos que están empujando estos temas. Definitivamente creo que hay temas muy interesantes que van a estar en la agenda legislativa y al margen de la dinámica política que tanto Eder como Fer pues ya pusieron sobre la mesa. Creo que hay una obligación muy importante también justamente como para poder decantar la orientación de nuestros votos en esta próxima elección, de observar justamente los temas que se van a estar discutiendo en la Cámara de Diputados. Por supuesto que yo voy a estar dándole seguimiento al proceso de aprobación de esta ley de cannabis con todas las modificaciones que hemos expuesto en esta mesa en más de una ocasión. Pero creo que hay otros temas que quizás se nos están yendo un poquito debajo del radar y que también van a ser fundamentales pues para el tipo de país que este sexenio puede heredarnos y que pueden tener pues riesgos para mal, pero quizás algunas oportunidades si justamente observamos ese proceso legislativo e incidimos en él. ¿A qué me refiero? Pues a la nueva ley para modificar el tema de la estructura de ciencia y tecnología, investigación e innovación, por ejemplo, que se ha estado discutiendo y que algunos grupos organizados de investigadores, representantes de centros de investigación públicos, universidades, otros órganos, pues han estado dándole seguimiento y establecido una mesa de negociación precisamente con el gobierno, porque la iniciativa que se presentó y se detuvo el periodo pasado y se va a retomar en este periodo, pues es sumamente peligrosa en términos de la orientación justamente político-ideológica que le podía dar a la investigación y a la innovación en este país. ¿A qué me refiero? Tres cosas muy puntuales que trae esta iniciativa. Uno, que de pronto dice que se va a supeditar precisamente la investigación, la innovación en México a una agenda de Estado que no se define en la iniciativa de ley y que a partir de la cual pues se sujeta no solo el tipo de contenidos que podrían estar aprobados, sino también el financiamiento y los mecanismos por los cuales se podría obtener este financiamiento, porque nos crea un Consejo de Estado y un Consejo Nacional
Nacional, que sería en este caso el CONACYT, pero con una especie de gabinete donde estarían representados solo funcionarios públicos y de las dependencias del gobierno federal, no así los propios investigadores o miembros de la comunidad electos de manera colegiada, que no tendrían derecho a voz ni voto. Y la última cosa quizás decir sobre este tema rapidísimo, pues es que lo que hace sería dividir precisamente como se allegan las instituciones públicas de recursos para la investigación, entre ellos UNAM, UAM, Chapingo, Politécnico Nacional, y sacaría parte del dinero de la investigación, aparte de sus recursos de operación, para asignárselos a CONACYT, y entonces ahí generaría seguramente pues otros procesos burocráticos y seguramente pues altamente discrecionales que pondrían en cuestión la sostenibilidad de la investigación, sobre todo de instituciones públicas a las que este gobierno se supone que quiere beneficiar. Claro. Lecona, ¿tú qué destacas de todo lo que arranca, digamos, en el trabajo legislativo o de lo que tus compañeros y compañeras han mencionado esta noche? No he escuchado hasta ahorita polémicas entre ustedes y contrapuntos, como que cada quien tiene un poquito la agenda que quiere destacar. ¿Tú qué destacas, Lecona? Y si tienes algún contrapunto con Eder, que seguro que siempre. Como siempre. Bueno, y esta vez hasta con mi querida Lisa y con mi querida Fer, porque yo francamente no espero que nos sorprenda ni la oposición ni Morena en estos pocos meses que van a tener previos a la elección o a las elecciones para legislar. Realmente tampoco coincido en lo que dice Eder, que es la primera vez que vamos a ver que la campaña se está llevando a cabo desde las cámaras. Es la misma rutina de cada legislatura. Cuando se acercan las elecciones intermedias o cuando se acerca la elección presidencial, pues vemos cómo diputados, senadores se van a sus aventuras electorales y la Cámara es un segundo plano. Y creo que de cierta forma está eso reflejado en la agenda legislativa de los 50 temas prioritarios que por lo menos ha presentado el Senado de la República, porque a la par de los procesos pendientes en Cámara de Diputados como tan importante como uno de ellos tan importante como el de cannabis, en el Senado solamente vemos esa disputa de las cosas que quedaron en la legislatura pasada, que ojalá con la presión, eso sí, de la elección y de la rendición de cuentas, puedan ser principalmente las víctimas, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de la República, quienes evidencien lo terrible de desaparecer la ley o de abrogar la ley que hoy se tiene, la ley general para la Fiscalía General de la República, y se apruebe esta que quiere el fiscal Hertz y que quiere Ricardo Monreal para desaparecer la participación ciudadana y desaparecer la obligación que hoy tiene la Fiscalía General de la República todavía de acompañar a las víctimas de desaparición y sus familiares en la búsqueda de sus seres amados, de sus seres queridos. Entonces, esa es una de las más importantes. Obviamente este tema de las redes sociales que salió, pues porque si esto es campaña, como bien nos dice Eder, pues viene de Palacio Nacional una muy buena parte de este tema, ¿no? El debate que salió desde que pasó lo que pasó con Trump y Twitter y Facebook y sus redes sociales han impulsado este debate en un mar de contradicciones, en un mar de cosas que hoy Fer de hecho lo mencionaba en su cuenta de Twitter, nosotros lo hacíamos también la semana pasada, que por el propio TEMEC hay restricciones o queda muy acotado el margen de lo que pueden hacer los legisladores para la regulación de redes, sobre todo en estas responsabilidades que tienen de remoción de contenidos y censura de cuentas, si es que así lo ven algunas personas. Es muy estrecho lo que se está viendo. Y seguramente uno de los temas que pues, nos van a llegar, no porque ahorita estén instalados en la agenda legislativa, sino porque es una cosa que vemos que Andrés Manuel López Obrador está súper empeñado, y probablemente cuando regrese de su convalecencia de COVID, que ojalá lo haga pronto y en las mejores condiciones, pues va a seguir impulsando el tema de la desaparición de los órganos autónomos como el INAI y como el IFT, que el propio TEMEC ya se ha dicho ha salvado al IFT, pero se va a insistir desde luego en esta locura que no tiene ninguna posibilidad de que se concrete, porque se necesitan 2/3 partes de un Congreso representado por partidos políticos que están en una disputa política para poder modificar la Constitución y desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, cosa que parece que no va a pasar. Entonces, pues sí, claro, campañas y solamente cosas relacionadas con las campañas, lo que vamos a ver en el circo legislativo en los próximos meses. Claro. Y bueno, circo legislativo, como le dices tú, que nos va a servir para darnos mucho material para debatir en este programa, porque en efecto vamos a ir viendo, pues a ver qué se les ocurre, a ver qué van pasando. Cada una de esas iniciativas podría ser tema de un programa especial. Pero bueno, vi que levantó la mano Fer Caso y también Eder. A ver si nos da tiempo. Primero, Fer. Sí,
Además, resaltar que no puede ser que justamente en medio de una pandemia, en medio de una crisis, tengamos tan bajas expectativas de lo que viene del Congreso, cuando tendríamos que tener un Congreso sumamente activo, estando proponiendo cosas, y recordando también la otra función del Congreso, que es supervisar al Ejecutivo, ¿no? No únicamente es hacer leyes, sino que tendrían que estar todos los días llamando a comparecer a funcionarios de gobierno, exigiendo cuentas, haciendo pública cierta información que la misma población ha pedido, como los convenios de vacunas, como los programas de vacunación, realmente que pudiéramos conocer los calendarios, los tiempos, tanta información que ha sido opaca y que el Congreso tiene las herramientas para forzar al Ejecutivo a hacerlas públicas y simplemente no lo está haciendo. Claro que influye hoy la mayoría de Morena, que no quieren hacerle contrapeso al presidente, pero es parte de su función y es parte de aquello para lo que fueron elegidos, y creo que es en eso en lo que tendríamos que estar presionando hoy, más allá de la función estrictamente legislativa. Así es. Y finalmente, Eder, 20 segundotes porque vamos a pausa. Rápido. Yo insisto mucho en el tema de Venezuela, no solo porque es un poder el que anularon desde Twitter, sino porque no es, como pretende Lecona hacer ver, un tema local, no es un debate nacional, no es un debate que solamente impulsa el presidente López Obrador, es un debate que se está dando a nivel internacional. Angela Merkel ya habló sobre el tema, en Estados Unidos está debatiendo este tema, Vladimir Putin también está hablando sobre este tema. No puede ser posible que sea la iniciativa privada quien tenga el filtro de quién miente y de quién no, de quién dice la verdad o de quién está dando una posición política y quién está posicionando un discurso de odio. Entonces, es un debate que se va a dar a nivel global y que por lo tanto también sería muy importante que se tenga que dar a nivel local y en la legislatura. Pero ojo, insisto, hay que privilegiar y en todo momento lo que se tiene que defender es la libertad de expresión, porque ya ha habido otras iniciativas para regular las redes sociales que son contrarias a la libertad de expresión. Bueno, pues recuperaremos todos estos temas seguramente conforme se vayan dando. El Vía Lecona con la mano levantada, pues nos acabó el tiempo de este bloque. Hacemos una pausa y regresamos para retomar otro tema del que también ya hemos hablado aquí. En lo que va de la administración del presidente López Obrador, se han presentado 38.682 denuncias por desaparición de personas. Según el gobierno federal, casi 22.000 han sido localizadas. Eso significa que el gobierno ha tomado las medidas adecuadas para resolver este enorme problema social. Escucharemos la opinión de los panelistas y las panelistas de esta noche, así que no te vayas. Esto es Punto y Contrapunto.